¿Tuvo Jesucristo un hermano gemelo? Trataremos con el escritor Fran González, el cual es componente de Narradores del Misterio, sobre su obra, una obra que dará mucho que hablar y que seguramente, pues bueno, él nos pormenorizadamente nos explicará en este caso, pues cómo sacó esas conclusiones al respecto sobre, ese posible hermano gemelo de Jesús. En la segunda hora, Jesucristo, el anatema, contaremos también con la presencia además de nuestros compañeros, Fran Cristo, como siempre, aquí dándolo absolutamente todo, Juan Pablo Loaiza, etcétera, 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 porque Miki Nieto, como siempre, entre legajos, dándolo absolutamente todo, y Fran González, como no, pues en un tema con el que se siente como pececillo en el agua. Noticias del misterio, el rincón mágico de nuestra compañera Silvia Rossi y mucho más aquí en Narradores del Misterio. Con Daniel Piqueras. Y vamos a empezar a saludar a nuestros compañeros que ya están prestos y dispuestos para darlo absolutamente todo, y contamos con nuestro compañero Fran González, como siempre. Fran, ¿estás ahí, no, compañero? Buenas noches, pues aquí estamos, un día más. Bueno, estamos en directo, aunque sea en directo en Viernes Santo, madrugada ya en este caso, de sábado en este caso, y hoy vamos a tratar pues sobre algo que tú pues te sientes como pez en agua, volvemos a repetir, ¿no? El milagro quizás de los panes y los peces, y ese libro, ¿no? Tomás, hijo de José, que trataremos en el día de hoy, ¿no, compañero? Ese posible hermano gemelo de Jesucristo, ¿no, Fran? Pues sí, seguiremos hablando. Tengo que decir que la historia es inventada, pero que la idea la saco de investigaciones. Correcto. Sobre el propio terreno. Ahí está, con lo cual, bueno, pues es fantástico porque contamos con el propio autor aquí de la obra en cuestión, que yo creo que es un auténtico lujazo. Miki Nieto, compañero, ¿qué tal va todo? Muy bien aquí, como decías tú, pero de madrugada todavía no ha llegado la madrugada, que está a punto de llegar. A puntito, faltan 20 minutos para las 12 de la noche. 11:38 de la noche de este día 3 de abril. Perfecto, pues venga, vamos a seguir presentando como no. También contamos en el equipo con nuestra compañera Silvia Rossi, la cual tendremos en unos instantes, nuestro compañero Juan Pablo Loaiza. Y vamos ya a empezar por lo que toca: el hermano gemelo de Jesucristo. Cuenta una antigua tradición apócrifa que hubo dos Jesucristos y que eran gemelos aunque no hermanos. ¿Cómo y por qué? Se dice que el nacimiento de ambos en fecha y hora, así como el momento en el que ambos niños fueron presentados en el templo. El primero es el que todos conocemos, hijo de María y de José, descendiente del rey Salomón, quien fue crucificado. Por otro lado, se habla de su gemelo, que fue hijo de otra pareja, quien curiosamente también se llamaba María y José. Este supuestamente fue descendiente del profeta Natán. Cuando los recién nacidos fueron presentados en el templo, el descendiente de Natán, que era un ser de luz, poseedor de toda la verdad existente del universo,
se fundió en uno solo, junto con el descendiente de Salomón. Lo anterior en esta escena, ya que no significa que uno haya desaparecido, el cuerpo de ambos permaneció y vivieron vidas paralelas. Esta es una de las versiones que se nos da al respecto de la vida de Jesús. Pero claro, si contamos con Fran González, el cual, bueno, pues él apunta en su obra en cuestión, la obra Tomás, hijo de José, pues es una obra de investigación, que sí, que tenemos clara que es una ficción, pero que tiene mucho del investigador que Fran lleva dentro. Al final, quizás es algo diferente y algo distinta, ¿no, Fran? Esta teoría, la de los dos hermanos que son de diferentes padres y que al final, pues se acaban conociendo y se acaban uniendo en uno, ¿no? Quizás la teoría que tú sostienes en el libro Tomás, hijo de José, tiene mucho más de veracidad que no esta otra que sostienen, bueno, pues algunos autores, ¿no, compañero? A ver, en realidad posiblemente estemos hablando de dos hermanos que no es que fueran de padres diferentes, tú mismo lo has dicho, esta tradición defiende que son de María y José, que los dos casualmente son hijos de María y José, pero también has mencionado dos genealogías, y es que la Biblia, en diferentes aspectos, en diferentes lugares, utiliza dos genealogías, una la genealogía de María y otra la genealogía de José. Entonces, en realidad, posiblemente estamos hablando de la misma genealogía, simplemente que se coge diferente brazo. Eso lo utiliza mucho la Biblia cuando habla de estos. En realidad, todo nos parte de David, ¿no? Porque decían que tenía que ser heredero de David. En realidad, pudiéramos estar hablando de esos pequeños, que lo que yo pienso es que pudieron ser separados al nacer. Uh-huh. Y separados al nacer por algo muy lógico. Hay la famosa matanza del Día de los Inocentes. Uh-huh. Pues quizás como yo digo en el libro a modo de ficción, el propósito en la vida de uno era siempre proteger al otro, ¿no? Y morir para salvar al Mesías en caso de que fuera necesario. Miki Nieto, compañero. Aquí tenemos el tema también, bueno, de la interpretación también de los vocablos y de las palabras estas que evocan el tema de hermano, primo y demás, ¿no, Fran? Claro, estamos hablando de que, bueno, pues la iglesia poco nada le interesaba, por ejemplo, también el tema de que tuviera un hermano, nada, para nada. Pero es que, porque primero es, el tema de la virginidad de María y demás, pues quedaba ya totalmente entredicho. Y luego el tema de, las posibles confusiones, ¿no? Lo que tú has dicho del tema de que fuera, pues un primo y demás, pues quedaba como un poco más redondo la explicación bíblica, ¿no? Claro, pero piensa que a lo largo de los años la Iglesia nos ha pretendido vender un poco a los hermanos como en realidad primos, ¿no? Porque nos ha intentado dar esa versión mística de Jesús, ¿no? Aún hay personas que no creen en Jesús como personaje real, ¿no? Que existe en la historia. Pero claro, es que también el hecho de que tuviera hermanos, el hecho de que hubiera estado casado, el hecho de que Jesús hubiera tenido hijos, me imagino que tampoco le quitaría importancia a alguien que de alguna manera creó o fundó una idea que tiene millones de seguidores en el mundo, ¿no? Pienso que también eso es un concepto de idea un poco distorsionado, ¿no? O sea, a mí como persona Jesús puedo entender o podemos estudiar o podemos creer o no creer en él, pero sí un poco, y independientemente de si tenía hermanos o no tenía hermanos. Me imagino que la Iglesia también se ha salvaguardado un poco pues para defender, pues eso, ¿no? La virginidad de María, la resurrección y muchos otros conceptos similares. Claro, al principio del programa hemos escuchado ese breve relato en el que se escucha cuando a Jesucristo le invitan a aquella mítica fiesta y él declina la posibilidad de ir, y sus hermanos en este caso deciden ir. Claro, analizamos lo que dicen o lo que en este caso algunos expresaban, y aquello de que él mentía. O sea, él mentía, y cuando decían esto lo decían porque analizaban sus milagros como engaños, ¿no, Fran? Quizás el asunto de un posible hermano gemelo de Jesús es el asunto que sale a colación justamente al respecto de la resurrección. O sea, que Jesucristo en verdad, el Jesucristo que nosotros vemos crucificado, muere en realidad, pero al haber ese otro hermano, ese hermano gemelo, ese es el verdadero, ese es el que nosotros podemos ver, y a la hora de la verdad eso es lo que queda para la historia.
Claro, desmontaría por completo el tema de la resurrección. Pero fíjate que el tema, luego analizaremos los 3 puntos en los que yo me baso, ¿no? Pero el tema de la posibilidad de Jesús un hermano gemelo no es algo nuevo, ¿no? Ujú. Tenemos, por ejemplo, Leonardo da Vinci, ¿no? Leonardo da Vinci, del cual yo creo que como igual le dedicamos un programa a Julio Verne, algún día quizás le tendríamos que dedicar cierto. un programa a Leonardo da Vinci. Cierto. Leonardo da Vinci hace un cuadro, que es el cuadro que se llama La Virgen de las Rocas. Es un cuadro encargado por la propia Iglesia. Ujú. Y en su primera versión, es la Virgen junto con un ángel y junto con 2 niños. 2 niños a los que él pinta exactamente iguales. Ujú. O sea, la misma edad, el mismo pelo, los pinta exactamente iguales. La Iglesia, de algún modo, ese cuadro no le gusta y hace una segunda versión. Entonces Leonardo da Vinci hace una segunda versión en la cual convierte al niño en un niño un poco más grande, le pone una cruz y al otro niño supuestamente está como en actitud de bendecir al primero. La Iglesia es de su agrado porque el mayor ya lo considera que es Juan Evangelista y entonces se quita a este primero de encima. Pero parece ser que un discípulo suyo también hizo una tercera versión de la Virgen de las Rocas. Una versión que desconocemos totalmente porque la Iglesia hizo desaparecer. ¿Qué pasó con esta versión? ¿Por qué Leonardo pintó 2 niños exactamente iguales? Es más, incluso en el famoso cuadro de la última cena, también hay uno de los apóstoles que es muy semejante a Jesús. De hecho, son prácticamente iguales. Sí. Dicen que tuvo unos pequeños retoques para diferenciarlo, pero vemos como Leonardo da Vinci en 2 de sus cuadros hizo 2 Jesús. Pues claro, yo Miki Nieto, seamos sinceros, y hay que decir las cosas como son. Queda claro que lo que Jesucristo o Jesús de Nazaret en su momento hace es algo que trastoca totalmente la historia y hasta nuestros tiempos. Acaba convirtiéndose pues en el símbolo, acaba convirtiéndose en el Mesías pues de toda la cristiandad, sin ningún tipo de duda. Pero lo que queda claro también es que hay muchos, y sobre todo gente de la ciencia, que cuando le hablan de una posible resurrección, en base a la ciencia como tal, no creen en esa posibilidad. Claro, cuando hablamos de un gemelo, quizás podríamos entender que en realidad pues sí que podría haber una manera de poder conseguir esa resurrección en base a algo real, ¿no? De todas maneras, aparte, sí, está claro que la resurrección de esta manera sería totalmente posible, me refiero en cuanto a explicación, ¿no? Que no sería real, sino sería... Pero yo creo que, como comentaba Fran, no es tanto el tema sino el tema de la existencia de un hermano gemelo. Primero es que la Iglesia ha estado construyendo, o estaría construyendo, sobre unos cimientos de alguna manera, bastante endebles, una teoría, una manera de una visión de ver las cosas que es totalmente, vamos a decirlo, si no queremos ser un poco duros, es decir, falsa, vamos a decir que es ser un poco ambigua y trastocada, como ha comentado propio Fran, el tema del cuadro, de la Virgen de las Rocas, pues ya te deja bien claro lo que hay. Y luego, por ejemplo, también si hablamos de la Santa Cena, que ya supongo comentaremos un poco el tema de la Santa Cena, pues ahí también parece ser que hay, de alguna manera, un simbolismo, Fran, bastante llamativo, ¿no? Claro, pero fijaros que es incluso hasta en los propios evangelios, ¿no? Yo al protagonista de mi libro lo llamo Tomás porque en los evangelios aparece un apóstol que se llama Tomás, ¿no? El famoso que luego hacemos pasar por incrédulo, ¿no? Correcto. Entonces, la Biblia lo llama Tomás el Didimo. Bueno, Tomás el Didimo es muy lógico. Tomás significa gemelo en griego y Didimo significa gemelo en hebreo. O sea, que de alguna manera, si tenemos las versiones de este nombre, ese apóstol se llama gemelo el gemelo. O sea, 2 veces el gemelo. Para reafirmar, ¿no? De alguna manera. Para reafirmar que es un gemelo y utilizamos además, por si alguien no lo ha entendido, la expresión hebrea, el didimo, el gemelo. O sea, en los propios evangelios nos dejan algo de el gemelo, ¿vale? Está claro. Lo que estamos viendo a través del libro, en este caso que nos presentas en el día de hoy, los cuales, pues la gente puede encontrar a través de Amazon sin ningún tipo de problema. Tomás, hijo de José, escritor Francisco González Martín, pues es que, no solamente hubo, en este caso, un hermano gemelo, sino que también nos comentas en el libro que hubo una hermana, y que es en este caso la que explica la historia en cuestión que compartes a través del libro, ¿no, compañero? Sí, a ver, los nombres son totalmente inventados, esto sí que está claro, pero hay un apartado de la Biblia donde habla que van a ver a Jesús y le dicen a Jesús aquello de aquí están tus hermanos
y tus hermanas que vienen a verte. Hay unos libros antiguos que te dicen que en realidad cuando María se casa con José, José mayor era un anciano, no era un joven, y que aportaba algunos hijos de un matrimonio anterior, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que María había sido prácticamente una mujer que había estado en un templo, fue ofrecida al templo de muy pequeñita por Zacarías, por su padre, ¿no? Un profeta, y ella realmente sale del templo con 16 años para casarse, ¿no? Entonces, por la costumbre de la época, pues igual se baraja la posibilidad de que se le ofreciera a una persona mayor y que esta persona fuera un viudo que tuviera hijos. Hay quien dice que quizás estos hermanos se refieran a eso. Yo soy de los que pienso que evidentemente María y José tuvieron que seguir con su matrimonio y que, bueno, la posibilidad de que tuvieran hijos es seguir un mandato bíblico, ¿no? El crecer y multiplicaros era algo que los hebreos tenían seguía muy a rajatabla. Incluso Dios condenaba a aquella pareja que, pudiendo tener hijos, no los tuviera. Uh-huh. Claro, nos vamos a los textos bíblicos, como tú bien comentas, y como bien comentaba Miki Nieto, pues si esto al final son teorías, al final las teorías tienen que tener algún tipo de base o algún tipo de conocimiento para poder expresarse. Claro, volvemos a lo mismo de siempre y llámennos conspiranoicos, pero claro, cuando hemos hablado de Leonardo, estamos hablando, pues en este caso, como bien nuestro compañero Fran nos comenta a través de su libro, pues de investigaciones de leyendas griálicas, de cuadros. Al final, claro, nadie puede llegar a decir a ciencias ciertas que Jesucristo era el que engañaba, sino que en realidad lo que estamos viviendo en la actualidad quizás fue una manipulación clarísima de la historia en base a la verdadera vida de Jesucristo, ¿no, Fran? Claro, piensa que hay muchas cosas de Jesús que desconocemos, ¿no? Desconocemos gran parte de su vida. Luego en la segunda hora quizás nos darán algunas pinceladas. Pero posiblemente Jesús no intentó engañar a nadie, o fue sobre él que se hace un engaño, ¿no? Muchas veces hemos visto cómo hay personas, dirigentes políticos, ¿no?, que tienen alrededor una serie de gente que son los que hacen la manipulación. Yo creo que esto fue el caso, fue el entorno lo que manipuló. Pero mira, no solamente hablamos de esos sitios, hablamos de varios sitios. Mira, yo cuando me interesa la historia es cuando visité René-le-Château, como muchos atraídos, no por el Código da Vinci, sino por un libro anterior que se llamaba El Enigma Sagrado, no sé si algunos lo recordáis, ¿vale? Fue la primera vez que visité René-le-Château. Yo no creo mucho en las historias del cura posiblemente creo que era más listo de lo que nos pensamos, pero él sí que en la iglesia es verdad que deja algunas pinceladas, ¿no? Y a mí me llamó mucho la atención que en el altar hay un José y una María y cada uno tiene un niño en sus brazos. Esto fue un poco lo que me dijo, a ver, ¿por qué tienen cada uno un niño en el brazo? Lo que está claro es que este cura en toda la iglesia nos quería representar cosas. Y yo entendí que esto también nos quería representar alguna cosa. Miki Nieto, estamos viendo los diferentes cuadros que nos comentaba Fran González, de Leonardo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, todo esto es comprobable. O sea, la gente solamente tiene que recurrir al arte, tiene que recurrir a estos hechos que son demostrables sin ningún tipo de duda, para ver que pues esas características pues son características idénticas, ¿no? Y claro, a partir de ahí, pues Fran González ha hecho un comentario sobre en este caso, pues la última cena. Y en la última cena, Fran González, tú comentas justamente que se puede observar también pues una imagen de uno de los apóstoles que está junto a Jesucristo, y que, salvo que no tiene barba, pues podríamos decir que es exactamente la misma persona, ¿no? Sí, hay muchas similitudes, ¿no? La última cena es un cuadro que hay que analizar mucho, ¿no? Si es María Magdalena justo la que está reclinada, medio dormida junto a él, si ese personaje que aparece, creo que son dos apóstoles más allá, tiene otra similitud. Podríamos estar hablando de mucho de la última cena, ¿no? Hay quien cree que solamente es un cuadro, hay quien cree que Leonardo representó, pero sí que es verdad que si analizamos mucho a Leonardo da Vinci, creo que nunca pintaba por casualidad, siempre tenía muy claro lo que quería pintar, ¿no? El mensaje siempre estaba ahí, ¿no? Siempre estaba el mensaje oculto, siempre quedaba ahí, pues inmaculado. Lo que pasa es que él sabía cómo manipular. Yo creo que es de los genios que inició, en este caso, pues los pequeños mensajes subliminales dentro de la propia pintura, ¿no, Fran? Él siempre llenaba de mensajes subliminales. Todos los cuadros, mira, el famoso cuadro de la Gioconda, por ejemplo, que tanto
que tanto se habla de quién pudo ser ese personaje, pues parece ser que ahora unos estudiosos han llegado a la conclusión de que las montañas que hay detrás de la Gioconda son las mismas montañas que Poussin pintó en Los Pastores de la Arcadia, un cuadro que también ha tenido mucha relevancia, ¿no? De un pintor que también se hablaba un poquito de una posible tumba de Jesús en la zona de la Arcadia, en Francia. Sí, bueno, estamos hablando de tumba, y hablando de tumba, como estás comentando tú, Fran. Luego también, bueno, pues recientemente apareció también, bueno, pues unos osarios, la misteriosa, como se habla ya en el año 80, estamos hablando, la misteriosa tumba de Jesús de Nazaret, donde, bueno, pues a lo mejor sí que se podría extrapolar, si es que las cosas, bueno, se llegan a buen término, que Jesús no solo no murió, no resucitó de alguna manera, sino que o tenía el hermano, o aquí hay gato encerrado, porque se habla de que podía ser que hubiera una persona con ese mismo nombre, Jesús de Nazaret, y que los osarios reposarían también ahí en Jerusalén, ¿no? Sí, se especuló mucho sobre esas tumbas. Incluso en un primer momento lo que se creía es que allí quien estaba enterrado realmente era un hermano de Jesús, ¿no? Uh-huh. Hay leyendas que nos sitúan a Jesús en Europa, en Francia, en Inglaterra. Creo que lo comentamos una vez, ¿no? Incluso que había viajado hasta el Tíbet, ¿no? Donde había muerto el famoso libro que fue un bestseller en los 70, increíble, ¿no? De Jesús murió en Cachemira, ¿no? Uh-huh. Se ha especulado mucho que realmente Jesús pudo haber visitado. Tenemos un poco, si seguimos al catarismo, ¿no? Que tenía esa esencia primitiva del cristianismo que quizás distanciaba tanto de la que los apóstoles habían estado siguiendo. Bueno, no sé, yo es la parte que defiendo, ¿no? De que Jesús posiblemente viajara a Europa, que no muriera, que muriera ese hermano gemelo, y que en muchos lugares hay pinceladas de que algo pasó, de que hay dos personas, ¿no? Vamos a ver qué sucede con esa tumba descubierta. El informe publicado por los arqueólogos señala que la tumba tiene un patio de 4,2 metros de ancho y una antecámara de 2 metros por 2,4, cuyo techo fue casi en su totalidad destruido. La fachada de la cámara mortuoria se hallaba en la pared norte de la antecámara y estaba decorada con una cornisa en forma de V, invertida por encima de un círculo y una roseta incompleta. Había 2 nichos, uno en la pared occidental y otro en la pared opuesta a la entrada. Estaban vacíos, excepto por fragmentos de huesos. En la cámara principal se hallaron 3 calaveras, vértebras y fragmentos óseos. Había 6 osarios, sin sus tapas, 2 en cada una de las paredes excepto la de la entrada. En total se encontraron 10 osarios. La mitad de ellos estaban decorados y la otra mitad lisos, sin decoración alguna. Todo esto tiraría por tierra la historia bíblica y tomarían más fuerza otras teorías que hablan del matrimonio de Jesús con María Magdalena y su descendencia. Claro, Fran, aquí ya entramos en camisas de 11 varas, ¿no? Tirar por tierra la historia bíblica quizás es algo que poco a poco, y según vamos descubriendo evangelios, según se van descubriendo hechos históricos, pues y que al final la ciencia pues nos los pone ante los ojos, pues creo que la Iglesia se está dando cuenta de que su mentira está tocando a su fin, quizás, ¿no, compañero? Sí, de hecho se están descubriendo cosas, siempre se ha defendido, ¿no? De que hay cosas, por ejemplo, el que Jesús no se tuviera casado, bueno, lo sabemos, ¿no? O sea, los judíos, al que consideraban a Jesús un rabino, un joven rabino, sabemos que un rabino obligatoriamente tenía que estar casado. Nadie podía ser considerado rabino porque ellos decían que nadie puede gobernar su pueblo o lo que sea si es incapaz de gobernar su casa. Entonces un rabino tenía que estar casado. Por lo tanto, no había nada que tuviera que prohibir que Jesús hubiera sido extraño. Sabemos de evangelios apócrifos como el propio evangelio de Tomás, el evangelio de Felipe, que nos hablan de María Magdalena como la esposa de Jesús, ¿no? Incluso, mira, otro de los lugares que me lleva a la investigación es un pueblito francés que se llama Saint-Marguerite de la Sainte-Mère, que es donde se supone que llegó María Magdalena, en el primer lugar que viajó a Europa. Allí se venera mucho
a una santa que la llaman Santa Sara, que es la patrona de los gitanos, que muchos dicen que en realidad era la hija de Jesús y María Magdalena, que María Magdalena hizo pasar por criada para protegerla, ¿no? Fue una santa muy venerada en los orígenes del cristianismo. Y a mí me llamó mucho la atención de esa iglesia, porque en esa iglesia hay una barca donde supuestamente la leyenda dice, la leyenda, no la iglesia, que llegó María Magdalena, y en esa barca hay dos santas que llevan cada una, porta un grial, y son dos santas que en realidad nunca han existido. Entonces, es otro de los puntos que también me llamó mucho la atención. Vemos como hay lugares donde hablan de la esposa de Jesús. De hecho, en el sur de Francia durante muchos años hubo mucha veneración como a María Magdalena, precisamente por considerarla esa, la mujer de Jesús. Y quién sabe, yo creo que ahí estuvo el origen del catarismo de esos cristianos primitivos. Fran González, nos has hablado antes de 3 puntos en los que se basa tu teoría. Y quiero que los compartas con nosotros aquí en Narradores del Misterio. ¿Cuáles serían esos 3 puntos? Pues mira, el primero hemos hablado de estos gemelos que aparecen en René Le Chateau. Lo segundo sería esta famosa barca donde hay al parecer 2 griales que estarían en San Magui de la Saint-Mer. Y después estaríamos hablando, esto lo tenemos nosotros muy cerquita, en el monasterio de Santas Creus, un monasterio cistercense en la provincia de Tarragona, donde también hay un curioso retablo aparentemente, supuestamente dedicado a San Juan Evangelista, a Juan Bautista, Juan Evangelista, ¿no? Este que decía que tenía rostro afeminado, pero en el que realmente es un retablo que está en un rincón, en una parte muy oscura, llena de polvo, como si nadie se hubiera cuidado de él durante siglos. Y en la parte inferior, aparte de verse, por ejemplo, una María Magdalena embarazada, bien embarazada, a los pies de la cruz, se ven en toda la parte de abajo escenas de la infancia de Jesús, donde aparece una mujer con un par de gemelos también. Claro, ahora Miki Nieto pues acaba de decir cada vez la cosa pues va pintando o va más hacia este terreno. Pero claro, la polémica está servida cuando descubrimos o vamos descubriendo estos acontecimientos a través de esa manera de comunicar, que era a través de la pintura, a partir de retablos, a través de escritos, a través de de descubrimientos en papiros, en evangelios, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, cuando se habla de María Magdalena como la esposa de Jesús, cuando se habla de esos posibles 2 hermanos gemelos que eran, pues en este caso, que tenía Jesucristo, un hermano gemelo, pues claro, todo empieza poco a poco a chirriar. Pero vamos a seguir explicando la historia. Según los evangelios apócrifos, Jesús contaba con Simón, José, Judas y Santiago como hermanos. El nombre de Mariam lo asocian con el de María Magdalena, para aparecer en el evangelio apócrifo de Felipe, que hace referencia a su procedencia, Magdala, ciudad comercial donde se hablaba griego y arameo. Mara, a su vez, haría referencia a la misma María, al tratarse de un apóstol, según los textos apócrifos. Argumentan que María murió en Jerusalén, después de su viaje a Francia, según el Evangelio de Felipe, escrito en el siglo IV y en el que se narra la vida de María Magdalena. Claro, y a esto, y curiosamente, Fran, le adherimos quizás, pues este cambio quizás en la forma de pensar del actual Papa, que de alguna manera nos está dejando a todos atónitos con sus afirmaciones, ¿no? Últimamente, Fran. Pues más que atónitos, ¿no? Recientemente, también desmentidas después por el Observatorio Romano en la parte oficialista del Vaticano. Por ejemplo, dijo cosas como que tendríamos que entender el mito de Adán y Eva, que, por ejemplo, que el infierno no existe y que hay que replantearse muchas cosas de la historia. Él mismo lo está diciendo. Yo creo que pronto volveremos a encontrar que quizás vuelvan a enaltecer la figura de María Magdalena. Es un personaje que a mí me apasiona históricamente, ¿no? Y fíjate que has mencionado, incluso estos evangelios apócrifos y cosas así, hablan de su viaje a Francia. Y es curioso cómo a veces todo se entrelaza entre sí, ¿no? Por ejemplo, María Magdalena se sabe que después de estar en esta pequeña población, viajó a otra población que se llama
San Juan de la Santa, San Juan el de la Santa Cabeza, es lo que porque dicen que tenían la cabeza de San Juan. Fijaros si es curioso que siempre se decía que uno de los tesoros de los templarios era la cabeza de Juan Evangelista, que nunca había aparecido, ¿no? Vemos como aquí, por ejemplo, la cabeza del evangelista, María Magdalena, y los templarios, ya los entrelazamos todos en una misma historia. Miki Nieto, queda clarísimo que el asunto del hermano gemelo de Jesús tiraría por tierra muchas teorías, sin ningún tipo de duda, y sobre todo, pues bueno, volvemos a lo mismo de siempre, ¿no? Quizás en su momento a él a Jesús lo tildaron de engañar, cuando en realidad, pues lo único que estaba haciendo era poner ante los ojos de todos aquellos lo que en realidad existía, pero que no querían ver. Quizás la Iglesia, pues en este punto en el que estamos, está intentando poner ante los ojos la realidad de las cosas a través, bueno, pues en este caso del que ahora es el mayor representante de Dios en la tierra, que en este caso sería el Papa Francisco. Sí, pero hemos de entender que tampoco fue fácil, entre comillas, el camino de cristianismo en este caso, ¿eh? Hemos de pensar que cuando, aparte de la persecución primera de los primeros cristianos y demás, pues luego tuvo que pasar un largo peregrinar. Y entonces sí, a partir de ahí es cuando sí que se tiene que construir esta, vamos a llamarlo así, no sé si llamaríamos así, Fran, ficción, se podría llamar, o esta realidad alternativa, ¿no? Para crear esta manera de funcionar y esta manera de perdurar durante casi 2000 años, ¿no? Sí, pero fijaros un poquito, ¿no? A veces yo a veces me lo planteo, ¿no? Con todo lo que ha hecho la Iglesia, lo que es un verdadero milagro es que todavía exista, ¿no? Después de todo lo que ha cometido. Tú lo has mencionado un poquito, el cristianismo realmente nace con el catarismo, ¿no? Que ellos y estaban suficientemente organizados, tenían sus clases eclesiásticas. Sí que es verdad que ellos no adoraban a la cruz, ¿no? Porque lo consideraban un signo de tortura y no un signo de enaltecimiento, ¿no? Pero bueno, la Iglesia o el poder papal, tanto en Aviñón como primero en Aviñón, luego en Roma, siempre ha intentado acabar con estos, ¿no? Hay una frase de cuando mueren los últimos cátaros en Montsegur del Papa, que cuando arrasa toda esa parte del sur de Francia, los soldados le preguntan, bueno, ¿y cómo reconoceremos quién es cátaro y quién no? Y el Papa les dice, matad a todo lo que encontréis, que Dios ya decidirá cuando lleguen al cielo, ¿no? Correcto, ahí está. O sea, imaginaros. La criba. Claro, y ahora yo vamos, lanzo aquí. La intención quizás era acallar la verdad. La verdad, la cruda verdad, quizás para una mentira a gritos, ¿no, Fran? Claro, es el poder por el poder. No nos olvidemos. Ahora el Papa es un líder religioso, pero hasta no hace muchos años era un líder político, ¿no? El trono de San Pedro, como le llaman, se cobraba con guerras y se pagaba con dinero, ¿no? Entonces era un poder político. Roma llegó a ser un estado que tenía mucho poder. Y bueno, de hecho todavía lo sigue teniendo, poder económico, más del que nos pensamos, ¿no? Entonces era acallar cualquiera que no fuera su teoría oficialista. Y la teoría oficialista es la que a mí me va interesando en cada momento, ¿no? Si yo quiero imponer el celibato, pues qué mejor que decir que Jesús no estaba casado. Si yo quiero imponer, pues bueno, la resurrección, toda la Iglesia se basa en la resurrección, ¿no? Imagínate que de pronto surja algo que diga que Jesús no ha resucitado, sino que en un momento determinado se dejó llevar por el poder que lo envolvía para ocultarlo y matar a otro en su lugar. De hecho, hace muchos años que hay libros árabes que hablan de que Jesús no murió, ¿no? De que murió otra persona. No hace unos años, creo que fue un imán de Irán o Irak, ¿no? Él mismo lo dijo, algún día diremos que el que murió en la cruz no fue Jesús, sino alguien que se le parecía mucho. Bueno, esto causó mucho revuelo, evidentemente, pero se acalló, ¿no? La Iglesia tiene poder para acallarlo todo, como tiene poder para arrinconar obras de arte o para matar a alguien que no piense como ellos, ¿no? Pero bueno, poco a poco siempre hay algo que nos puede hacer encontrar nuevamente un camino, una verdad o una pista. Sí, y cada vez más supongo que es la visión, ¿no? La visión de que, bueno, pues hay personas que ya no creen a ciegas, como iba a decir yo, a ciencia cierta, pero que no creen, bueno, pues cualquier cosa que le pongan delante de los ojos, y por mucho que, bueno, pues como hemos comentado, casi 2000 años a estar perdurando, bueno, pues una fe ciega realmente. Sin duda. Bueno, pues a lo mejor sí que se trata de que sí, como decía Fran, ha existido este personaje histórico llamado Jesús, sí, que ha existido esta figura y demás, pero bueno, pues a lo mejor todo lo que se ha construido a su alrededor, bueno, pues a lo mejor hay que replantearlo todo, a lo mejor hay que plantear
bueno, pues unos nuevos cimientos, y a partir de ahí, bueno, pues yo creo que a lo mejor seguramente igual los propios católicos y demás agradecerán, se agradecerá de que, bueno, pues se ponga luz sobre estas sombras de duda, ¿no, Fran? Claro, es que pienso una cosa, ¿no? Normalmente todas son las interpretaciones que hace la Iglesia, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la resurrección, ¿no? Jesús siempre está hablando de la caída y nuevo resurgir del templo de Salomón, ¿no? En realidad, el hecho de que Jesús nunca dijo yo resucitaré a los 3 días. Esto es algo que la Iglesia ha interpretado posteriormente. De hecho, incluso el propio Evangelio, cuando habla de la resurrección de Jesús, dice que se encontró con María Magdalena y otras mujeres y que ni siquiera lo reconocieron. Vemos como de alguna manera quizás alguien también intentó poner a alguien en su lugar, ¿no? O sea, esto es algo que posteriormente todo se ha interpretado de alguna otra manera. Yo siempre lo pienso, mira, sabemos, ¿no?, que todos los políticos siempre han tenido dobles. Por si mataban al doble, pues el político sobrevivía, ¿no? A eso iba a preguntarte yo, Fran. Quizás fue una manera de... cuando estás diciendo esto, volvemos otra vez a la teoría conspiranoica que nace aquí en Narradores del Misterio desde hace mucho tiempo, y es, quizás lo que se buscó fue un doble para evitar la muerte de Jesús, del verdadero Jesús, buscar un doble que lo protegiera. Pues quizás buscar un doble que lo protegiera. Yo en mi libro utilizo este personaje Tomás, ¿no? Pues decir que su propósito era ese, era defender a Jesús pues desde el Día de los Inocentes hasta el propio día de su muerte. Entonces imaginemos que por un momento Jesús realmente hubiera tenido un hermano gemelo. Pues bueno, lo tenían de maravilla, ¿no? Para, en caso de que pasara algo, fuera esta persona la que pagara, ¿no? La que pagara con su muerte con prisión o lo que fuera necesario para proteger a este Jesús que siguiera difundiendo su mensaje. Pues nosotros vamos a recomendar y seguimos recomendando a través de Amazon.es que la gente se descargue el libro de nuestro compañero Fran González, Tomás, hijo de José. E iremos desarrollando este tema porque creo que es apasionante. Como tú bien has comentado, Fran González, habría que hablar de María Magdalena, habría que hablar algún día de Leonardo da Vinci y de inclusive, bueno, esa relación directa, ¿no? De esa relación directa de la Iglesia, bueno, pues cómo nos ha estado dando una versión que, bueno, vamos a decirlo, interesada, vamos a decirlo así de esta manera. Una versión interesada para que después de 2000 años, pues de golpe y porrazo, alguien esté dando puñetazos sobre la mesa y esté intentando abrirnos los ojos. Porque creo que el segundo tema, Fran, sin duda alguna que vamos a tratar, va a dar mucho que hablar también, ¿no, compañero? Seguro que nos va a dar que hablar. Y no nos olvidemos también que algún día también quizás tendríamos que hablar de los cátaros, ¿no? ¿Por qué a esa iglesia romana, por decirlo de alguna manera, le daba tanto miedo esa gente que en el fondo solo predicaban humildad, ¿no? Hasta el punto de que, bueno, aquí en Cataluña se les conoce como los bons homes, ¿no? Los buenos hombres. ¿Por qué daba tanto miedo a alguien que aparentemente no pretendía el mal? Era gente humilde, gente que no tenía riqueza y gente que intentaba predicar el Evangelio de Jesús, no todos, porque ellos solamente se basaban en uno. ¿Qué le asustaba tanto al catolicismo para acabar con los cátaros y no dejar ni rastro de ellos? Y que cuidado, Fran, y hay que decir las cosas como son. Quizás, sin darse cuenta o sin percatarse, la propia Iglesia, la propia creadora de toda esta historia quizás interesada, pues tenía dentro de sus propias filas a alguien que se va a encargar personalmente de tirar por tierra toda esa historia que ellos contaron en su momento, ¿no? Y podríamos hablar de que quizás el Papa Francisco nos esté dándoles una lección, pero una lección absoluta, aunque ellos después se dediquen oficialmente a contradecir lo que él dice, que ya es decir, que contradigan las palabras del propio Papa, ¿no, Fran? Bueno, pues sí, quizás sí, pero mira, esta semana saltó que, bueno, uno de los motivos por el que Ratzinger lo obligaran a jubilarse es porque quería levantar el secreto del secreto de las cuentas vaticanas, ¿no? Y bueno, parece ser que ahora Francisco, el viator Francisco Bergoglio, pues bueno, quiere seguir con esto, o sea, quiere destapar y que se hagan públicas quiénes y cuánto tienen las cuentas vaticanas.
desde hace muchísimos años el Vaticano y Suiza, por eso la Guardia es suiza, mantienen un secreto bancario muy fuerte y parece ser que Bergoglio quiere levantar ese secreto bancario. No sé yo si quizás no le pase como a Juan Pablo II y tengamos alguna sorpresa. Cuidado, que él ya lo ha dicho, que él ya lo ha anunciado y ha dicho que él se siente amenazado. O sea, él mismo ha afirmado en alguna ocasión, irónicamente quizás, con ese puntito de humor pues que tiene, pero en realidad él ya lo ha dicho. O sea, yo sé que voy a hacer que se muevan los cimientos de la Iglesia y de hecho lo está haciendo. Hemos de recordar que el anterior Papa, el señor Ratzinger, bueno, pues sí que dijo también iba a tocar este tema, Fran, y mira dónde lo tenemos, ¿no? Ahora tenemos jubilado de alguna manera, ¿no? Está jubilado. El primer Papa jubilado de la historia, podemos decir, tener ¿no? dos papas jubilados. Imagínate si tenemos dos papas. Otra cosa bien distinta. Fran González, como siempre, un auténtico lujazo y, cómo no, volvemos a repetirlo, que la gente vaya directamente a amazon.es, Tomás, hijo de José, y descarguen el libro y quedarán absolutamente encantados con la obra de nuestro compañero Francisco González Martín.